es uno de los lenguajes más requeridos a nivel mundial para lo que sería Data Science. Como podemos ver, se encuentra en segunda posición después de Python. La instalación es súper sencilla y súper fácil de hacerla, ya que M cuenta con su propia página web en donde podrán encontrar un tutorial súper interactivo, además de que es súper intuitivo la instalación. Al finalizar el taller les pasaremos todos los links, así como la presentación para que ustedes puedan comenzar con esto. Y un poco de sintaxis básica. Para definir una variable o asignarle un valor, se usa lo que sería una flecha hacia la izquierda. Por ejemplo, a la variable var se le está asignando el valor de 12. El comando C se usa para crear un vector o una lista, para llamarlo de una manera más sencilla. En este caso creamos un vector llamado var, donde le asignamos el valor de 1, a, 1.23 y true. Como podemos ver, son variables de diferentes tipos, desde numéricas hasta categóricas o charts, como se suele llamar. Y por último tenemos lo que es un data frame, que sería lo más utilizado para lo que sería estadística, en donde es una estructura análoga, donde tenemos tanto variables como observaciones, que eso entraremos mucho más allá a detalle con pasar del taller. Por ejemplo, tenemos nombres, distritos, edad, y el data frame recolecta todas esas tres variables, y los pone como si fuera una tabla o una matriz. Para lo que sería cargar paquetes o librerías. De por sí, la instalación ya lleva con bastantes librerías, sin embargo, en algunas ocasiones no tenemos con los materiales necesarios para seguir avanzando en nuestra investigación o proyecto, por lo que tenemos la posibilidad de instalar nuevas. Para ello, simplemente se llama la función style packages y se llama a la librería que nosotros queremos, que en este caso sería ggplot2. Y para llamar a la función y poder utilizar esta librería, simplemente se carga la función library y se pone el nombre de la librería. Para lo que sería manejo de directorios, tenemos las 5 funciones, que serían getWD, para lo que sería indicar el directorio donde estamos trabajando, ls para la lista de archivos encontrados en este directorio, setWD es para indicar el directorio en donde queremos trabajar, ABM para eliminar todos los objetos donde estamos trabajando, y ABM especificando algún archivo, elimina ese archivo en particular. En caso no sabemos cómo funciona una función, existen dos formas de poder investigarlo desde el mismo programa. La primera es con el signo de interrogación y con el nombre de la función, o si no, con el comando help y el nombre de la función. Ambas te botarán lo que sería la información necesaria, así como sus parámetros para su función. Casos de uso. Como podemos, voy a dejar compartir para poder ver lo que serían los casos de uso o lo más común, los cuales serían 3. Dentro de ellos tenemos lo que sería gráficos, gráficos interactivos, y por último, déjenme compartir. Aquí podemos encontrar lo que serían los gráficos. Estos son todos los tipos de gráficos, como tenemos violín, intensidad, histograma, boxplot, right line, entre otros, y uno accediendo a cada uno de estos, aparte de darnos el código, también nos da una pequeña introducción, así como una variabilidad de opciones dentro de cada tipo de gráfico. Luego teníamos lo que se llama los gráficos interactivos. Espera un momento. Estos acá, a diferencia de los anteriores, estos pueden moverse con otras variables como sería el tiempo, y al igual que la otra podemos hacer la galería y poder estudiar cada uno de ellos. Y por último tenemos lo que sería el último programa, que sería el MV Markdown, que no sé por qué no se está abriendo. Ahora sí, perdón, es el MV Markdown, donde podemos ver todo lo que sería el Markdown, es decir, el trabajo, el repositorio donde vamos a trabajar, desde cómo funciona, los códigos del lenguaje, tablas, outputs, notebooks, presentaciones, dashboard, es decir, se puede hacer de todo en lo que sería este programa. Y lo que anterior no compartí fue esto, que son los gráficos interactivos, perdón. Hasta ahí lo que sería una pequeña introducción básica del programa. Ahora, para continuar, queremos lo que sería lanzar el siguiente encuesta para saber un poco de ustedes. No sé si alguien me puede ayudar con la encuesta de información.
Ya, ok. Esta base de datos normalmente va a servirnos para nosotros como comunidad. Entonces, no tiene nada que ver con lo que sería el taller, pero estamos esperando un poco para poder, ¿cómo se llama?, tener mayor cantidad de participantes. Ahora sí, con lo que respecta al taller, comenzamos. Nuevamente, mi nombre es Ignacio, y en este caso vamos a ver lo que sería la manipulación de datos en el lenguaje de programación llamado OEA. Primero comenzamos con algo de teoría de lo que se llama estadística. Conceptos claves. Tenemos los datos, que son medidas u observaciones de interés. Esos pueden ser los nombres, apellidos, edad, etc. La unidad muestral, que sería el elemento o individuo de la muestra, es decir, un elemento en específico. Y la variable, que es la característica de interés de un elemento. Y dentro de eso tenemos lo que serían tipos de variables, donde se dividen en dos: numéricas, que son un valor numérico, como dice el nombre, y categóricas. Dentro de las numéricas se subdivide en dos: lo que sería continua, la cual puede tomar un valor dentro de un intervalo, por ejemplo, del 1 al 5, o la discreta, que toma una cantidad finita de valores, es decir, por ejemplo, toma el valor de 1. En lo que con respecta a categórica, tenemos dos tipos también: la ordinal y nominal. En el caso de la primera, lo que nos indica es un orden. Por ejemplo, excelente, bueno, mediocre, malo. Y en lo que es nominal, simplemente es un valor discreto, el cual puede ser colores, como tenemos blanco, negro, verde o azul. Entonces, para ver si es que están entendiendo un poco, vamos con la siguiente encuesta para ver si es que entendieron. Ya, aquí podemos ver los resultados. Como vemos, la mayoría marcó numérica discreta. Sin embargo, la respuesta correcta era categórica ordinal. No sé si alguien de los 9 podría prender su micro para ver si es que tiene una idea de por qué es categórica ordinal. Bueno, aquí nadie quiere levantar, prender su micro, y lo voy a explicar. Lo que sería el DNI, como podemos ver, nos dice un valor. Si bien es un número, este no nos indica nada más que una posición o un orden, porque puede ser desde 1, 2, 3, 4. Sin embargo, por ejemplo, si queremos operarlo, no nos daría nada en concreto. Es decir, por ejemplo, una vez más adelante vamos a ver lo que sería el promedio. Si sacas el promedio de tus encuestados del DNI, este valor no te daría nada útil, porque simplemente es un orden de las personas como para clasificarlas y no confundirlas, ya que muchas veces otras variables categóricas se pueden repetir. En este caso, el DNI se considera lo que sería una categórica ordinal. No sé si alguien tiene una pregunta o seguimos. En este caso.
Ya, todo bien, gracias. Luego tenemos lo que sería la población, que es un conjunto de todos los individuos o elementos de interés. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un estudio de lo que serían los alumnos de UTEC, nuestra población serían todos los alumnos matriculados en la universidad. Mientras que la muestra es un subconjunto de la población. Siempre se trabaja con muestras porque es muy utópico decir que se puede trabajar con toda la población, ya que no siempre todos van a poder contestar alguna encuesta o ser entrevistados. Y lo que se busca es idealmente que sea representativa, es decir, que a partir del estudio se tenga una muestra en, por ejemplo, un 20%, 30% de la población, para que así, una vez analizado todos los datos y resuelto y finalizado lo que sería el informe o estudio, podamos predecir patrones los cuales sí se asemejan a lo que sería la población total. En cambio, si se toma una muestra que no sea representativa, se pueden llegar a conclusiones las cuales no necesariamente son las verdaderas. Un poco de los comandos básicos. Normalmente se trabaja con tres tipos de archivos, lo que sería CSV, TXT y lo que sería en formato Excel. Para ellos necesitamos trabajarlos por diferente, ya que no se leen de la misma forma, pero sin embargo son similares. En lo que con respecto a los CSV, todas las funciones comienzan con la palabra read, punto .csv, table o xlx, dependiendo del caso. Se coloca el nombre del archivo que queramos leer. En este caso el header indica si es que tiene título cada variable y se le asigna false si es que lo tiene, y están separados por coma cada tipo de variable. Lo mismo pasa acá, y en el caso de Excel, al estar por celdas no es necesario. En el caso de que nosotros queramos escribir en un archivo, en vez de poner read, se pone lo que sería write. Y lo único que hacemos es lo mismo, y escogemos el tipo de el file que queremos y el tipo de código. Y luego podemos escribir sobre este. Y lo que sería el análisis exploratorio, si nosotros tenemos una base de datos muy grande y la queremos imprimir, esta podría llegar a demorar un tiempo considerable, por eso es que se tiene dos tipos, para ver más o menos cómo se comporta, y es que sí es que se leyó el programa al bien, que es head y tail. En el primer caso, lo que hace es primero cargar los 6 primeros en el archivo, por eso tenemos una numeración del 1 al 6, y en el último caso son los 6 últimos. En este caso, como tenemos 1000 datos, se imprime del 995 hasta el 1000. Otros comandos que también podemos utilizar sería el dimensión, lo cual nos indica que tenemos un total de 1000 filas y 5 columnas. En row, que nos indica el número de filas. En col, que nos indica el número de columnas. Names, los nombres de cada columna. Y por último, la estructura, que es stm, que nos indica qué tipo de variables cada una. Por ejemplo, en ese está indicando que es enteros, y nos están dando algunas de las primeras observaciones que tenemos. Para lo que sería limpieza de datos, existe una gran cantidad de lo que sería datos incompletos, los cuales pueden alterar nuestro resultado final. Es por eso que siempre tenemos que tenerlos en cuenta para no considerarlos, ya que estos pueden afectar el valor final. En el caso de que queremos indicar cuáles son los datos faltantes, se llama la función isNA, y en ese caso el data frame, y le asignamos un valor. Esta función lo que hace es retornar true en caso sea NA o false en caso no sea NA, en caso sea NA, perdón. Y lo que hace table es tabular y nos dice, en este caso tenemos un total de 100 false, es decir, que nuestro data frame está completo. En el caso de complete cases, lo que hace es ver si la fila está completa, es decir, que mínimo tiene que tener un dato faltante para que se considere como una fila no completa. Nuevamente eso lo que nos va a retornar es un true o false, llamamos a la función table y nos va a decir que tenemos un total de 50 datos que están completos. Y al no retornarnos un false, es decir que todos están completos. Lo mismo acá, si hubiera un true, por lo menos uno, nos retornaría de que existe un dato faltante. Lo que se llama unificar formato. Normalmente ahora, por la coyuntura que estamos viviendo, no se puede verificar tantas entrevistas, por lo que la mejor forma es a través de encuestas recolectar la data. En cuando se puede escribir, muchas personas no van a escribir de la misma manera la misma palabra, por lo que se puede interpretar de diferentes formas. Si bien significan lo mismo, una vez al meterlos al programa, lo va a leer como variables diferentes. Por ejemplo, en este caso tenemos San Juan del Lurigancho escritos de 3 formas, como podemos ver acá, y también el programa los lee de diferentes formas. Aquí tenemos San Juan del Lurigancho, y también tenemos con todo mayúsculo, que se encuentra acá. Por eso es importante lo que se llama unificar el formato. En este caso, tenemos dos formas de hacerlo, a través de la función replace o con un condicional o loop.
En el primer caso simplemente se llama, lo que hace esta flechita indicar que vamos a reemplazar del data COVID. En este caso estamos especificando que estamos trabajando directamente en la variable distritos, y lo que hace el replace es decir, que a todos los de que están con SJL los reemplacemos por todo mayúscula. Y a los que no están con todo mayúscula, también los reemplacemos con todo mayúscula. En este caso es otra forma de unificarlo, que nos va a retornar en qué posición está lo que sería San Juan de Lurigancho con todo mayúsculas y solo iniciales. Una vez tengamos eso, se los asigna a lo que sería a una variable, y con un for vamos desde el valor i hasta lo que sería la cantidad de que encontramos de las posiciones, y los vamos reemplazando poco a poco por la variable San Juan de Lurigancho. Como podemos ver, en este caso solo se cambió lo que sería el primer código, es decir, el replace. Vemos que San Juan de Lurigancho, todo mayúscula, tiene un total de 108 veces que se repite a lo largo del data frame. San Juan de Lurigancho tiene 0, y solo las iniciales también tiene 0. Es decir, que nuestra unificación fue exitosa. Entonces iniciamos nuevamente una votación para ver si se están atendiendo. Si durante el desarrollo de la presentación tienen alguna consulta, también pueden desarrollarla en el chat. Tanto yo como Mayra estaremos resolviendo. Pues, de todas maneras, también al final de la presentación va a haber un tiempo para preguntas. Bueno, vemos que lo que ha marcado, nadie ha marcado no, por lo que está bien, y el depende no es tan seguro porque tú siempre tienes que, ¿cómo se llama?, fijarte en lo que sería tu data frame, por lo que siempre se va a poder presentar esto, ya sea con una coma, una tilde, una mayúscula o una palabra mal escrita. Por eso la unificación de datos no simplemente es poner el código para cambiarlo y ajustarlo, sino también evaluar todo tu data frame para ver que esté unificado. En este caso la respuesta correcta sería sí. Pasamos a lo que sería estadística descriptiva. Tenemos lo que serían las medidas de tendencia central. Las más conocidas son media, mediana y moda. En este caso, la media o promedio, que es la suma de todos los valores entre el número de datos, se obtiene a partir de la función min, y en este caso tenemos una edad promedio de 43,39 años. En el caso de la media nos indica el valor, como dice su nombre, al medio. En este caso se llama con la función median, y al retornar el número de 42 nos dice que el 50% tiene una edad menor o igual a 42 y el otro 50 mayor. Es lo que nos retorna la media. La desviación estándar es, como dice su nombre, es para ver qué tan desviado o qué tan centrado está la concentración de datos en un mismo punto. Mientras más cercano sea a 0, más simétrica va a ser su distribución. En este caso, al tener un valor de 17, no sería una distribución simétrica. En el caso de que queramos hallar el mínimo con la función min, el máximo con la función max, y los cuantiles, por si no saben lo que nos indican, sería que un 0% tiene una edad menor a 0 años, lo que corresponde a lo que sería el mínimo, porque nadie puede tener una edad menor a 0. Un 25% tiene una edad menor a 31, un 50 a 42, 75 a 56 y 100 a 95, indicando y contrastando con los valores máximos y mínimos, así como la media. Y todo eso se puede ejecutar con un solo comando, el cual es summary, que nos retorna todas las medidas de tendencia central anteriormente mencionadas, menos lo que sería la desviación estándar. Si queremos hallarlas, sí o sí tenemos que llamar a la función sd. En el caso de la moda que se mencionó, no cuenta con un código de por sí o una función en el programa, pero lo que podemos hacer es crear una función nosotros mismos. Estamos creando una función llamada moda mía, que lo que hace es tabular x. Entonces nos va a retornar cuántas veces se repite cada valor. Una vez tengamos todos estos valores, hallamos el which max, que nos retornaría cuál es la posición del valor que más se repite, y por último retorna el nombre del valor que más se repite.
En este caso, la moda sería de 35 años. Y como podemos ver acá, este es un histograma que se verá al final del taller, pero queremos ver algo. Si es que podemos saber si es que está sesgado a la derecha o sesgado a la izquierda. En este caso vamos nuevamente a hacer dos preguntas para ver si es que entendieron o no. ¿Ok? Como vemos, la mayoría, por 65%, marcó sesgado a la izquierda. Sin embargo, el sesgo es hacia la derecha. ¿Cómo se determina el sesgo? Por el tamaño de la cola. Lo que sería esto, la línea azul nos indica lo que sería la media, y como podemos ver, la cola más larga es lo que nos indica el sesgo. En este caso no tenemos una cola tan larga. Y con respecto a si coincide o no con la desviación estándar, sí coincide, porque no tenemos un gráfico simétrico. Una simetría sería cuando todos los valores tengan la misma frecuencia. En este caso, como podemos ver, no tienen ni siquiera algunos cerca, porque como podemos ver, algunos están cerca de cero y otros se alejan demasiado, por lo que no se podría decir que es una distribución simétrica. Continuamos. Transformación y manipulación de la data. Para ello necesitamos lo que sería la función dplyr, que es un paquete en el cual no necesitaríamos otro siempre y cuando queramos manejar o manipular la data. Este es muy útil, sobre todo si queremos hacer las funciones que están bajo el concepto divide y combina, que sería filtrar, combinar, seleccionar, añadir, ordenar o resumir la data. ¿Cómo se obtiene? Como se dijo anteriormente, simplemente se tiene que llamar a la función install packages, en este caso con el nombre de la función, con el nombre de la librería, y se llama la librería para que pueda funcionar. El primer caso, primero antes tenemos lo que sería trabajar un data frame, en este caso tenemos uno de GitHub, que es un repositorio abierto, donde lo estamos metiendo a un UML, que es como CSV, por eso es la terminación de .csv. Luego llamamos a la función readCSV UML, lo llamamos mslib, y imprimimos los 6 primeros. En este caso, como por un tema de tamaño, se imprime por 2, porque tenemos una bastante consideración de variables. Luego tenemos lo que serían las columnas o las variables con sus nombres y con su descripción, que en este caso, como no estamos estudiándolo, no vamos a detenernos en esto. Lo que sí nos importa son las 6 funciones más importantes de este paquete. La primera que es select, que es seleccionar columnas, filter, lo que hace filtrar filas, arrange, que es reordenar de forma ascendente o alfabética, mutate, que es crear una nueva columna, summarize, que lo que hace es crear un resumen de todas las variables, y group by lo que hace es combinar, o agrupar, como tú lo quieras decir, bajo el concepto de split, apply y combine. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable llamada nombres, y hay un nombre que se repite, por ejemplo, que es Álvaro bastantes veces, y queremos hallar el promedio de edad de Álvaros, podríamos agruparlos por Álvaros. Comenzamos con las funciones select y filter. En el caso de select, lo que vamos a seleccionar simplemente son dos variables. Para hacer esto, creamos un nuevo data frame, le asignamos las variables, en este caso llamamos al data frame que estamos trabajando, que es mslib, y las dos variables que queremos recopilar, que serían name y sleep total. Y imprimimos las 6 primeras. Como podemos ver, simplemente se pasó lo que serían las dos variables que nosotros queríamos.
En el caso de que queramos todas menos una, se coloca por delante el signo negativo, porque nos indica que es todo menos eso, como lo estamos diciendo. Y nuevamente imprimimos lo que serían las 6 primeras, y como podemos ver, no se imprime la variable name, ya que no la llamamos. Luego tenemos lo que sería un rango de columnas, lo que podríamos ponerlos con el operador, comillas y 2 puntos. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar desde la variable nombre hasta la variable order. E imprimimos las 6 primeras. Como podemos ver acá, se imprimen de forma continua. Otra forma de hacerlo, si es que tenemos varias variables que comienzan con la misma letra o sílabas, podemos usar la función start with. En este caso, queremos todas las variables que comiencen con las letras SL. Y en este caso imprimimos las 6 primeras. Nuevamente tenemos sleep total, sleep rem y sleep cycle. Tenemos funciones adicionales, que sería ends with, que sería lo contrario a la función que acabamos de ver. Contains, que contenga una cadena de caracteres específica, es decir, que no necesariamente es en el principio o al final. Y matches, que sería selecciona columnas que se adecúen a una expresión regular. Y one-off, que selecciona las columnas que son parte de un grupo de nombres. Ahora pasamos a lo que sería filter. Lo que hace filter es, como se dijo antes, filtrar. En ese caso queremos filtrar lo que serían los mamíferos que duermen en total más de 16 horas. Se llama la función filter, nuevamente llamamos al data frame, a la variable que queremos filtrar, y ponemos mayor o igual a 16. Como podemos ver en sleep total, se imprimen todo lo que sería mayor o igual a 16. También se pueden filtrar por 2, que sería, en este caso, un total de horas más de 16, con un peso corporal de más de 1 kilogramo. Entonces simplemente se separa con una coma. Tenemos el total de horas, que sería mayor o igual a 16, y el peso mayor o igual a 1. Y como podemos ver, nuevamente se cumple el mismo criterio. Para filtrar la fila de mamíferos en orden taxonómico, sería filter de mSleep order. Lo que hace esta función es combinar. Esta vez estamos combinando la función filter con lo que sería un vector, en el cual está contenido los 2 órdenes taxonómicos que nosotros queremos. Una vez lo colgamos, vemos que solo imprimen los órdenes taxonómicos que nosotros hemos mandado dentro de este vector, que sería primates y Pesidodáctila. Como se dijo anteriormente, se pueden combinar funciones con lo que serían los operadores booleanos o pipes, que en este caso el más usado es el porcentaje mayor porcentaje, con el cual podemos unir varias funciones que se leen desde el interior hacia el exterior. Es decir, como si fuera una función condicional. Ahora comenzamos de nuevo. Unos ejemplos que ya hemos visto, que sería seleccionar el nombre y el sleep total, y lo podemos escribir de otra forma. Vayamos a la función de pipear, seleccionamos, otra vez pipiamos y llamamos a la función head, que lo que hace es imprimir las 6 primeras. Es decir, que ambas sintaxis son válidas. Ahora lo que sería arrange. Lo que hace es, como dijimos antes, ordenar de orden alfabético o ascendente. En este caso, estamos llamando al data frame horas de sueño, llamamos a la función arrange, y por último llamamos a la función head. En este caso vamos a ordenar por order. Como podemos ver, justamente las 6 primeras comienzan con A, y tenemos que es afrosoricida, que simplemente tenemos uno de ese tipo, y los demás continúan en un orden alfabético. Ahora seleccionamos 3 columnas para ordenarlas, y de ahí podemos nuevamente por lo que sería el sleep total. En este caso nuevamente, llamamos a lo que sería el data frame, seleccionamos, simplemente queremos que seleccione el nombre, el orden y el sleep total, y que haga una ordenación doble. Es decir, que primero ordene por el order y después por el sleep total. Imprimimos las 3 variables, está ordenada de nombre alfabético. Como podemos ver, en este caso al ser uno no se puede apreciar lo que sería el orden, pero aquí sí se puede apreciar el orden ascendente, desde 1.9 hasta 5.3. Ahora vamos a hacer una pequeña pregunta, para ver si es que estamos entendiendo.
Ok, como podemos ver los resultados, la opción más votada, bueno, con un empate fue la primera y ambas. En este caso, ambas son válidas, porque en este caso el orden no interfiere con el resultado final, ya que no hay una operación que es involucrada en el medio de estas. Si, por ejemplo, al último quisiéramos sumar algo, o sacar un promedio, sí se podría ver afectada. Por eso es que tenemos que ver bien, tener en claro lo que queremos hacer y seguir un orden específico. Y como se dijo, una de ellas puede ser esta. Seleccionamos, luego ordenamos y filtramos, teniendo el siguiente resultado. Primero se ordena por order. En este caso, a diferencia de este, no comienza por la letra A, ya que ninguno pasaba el filtro de mayor a 16, como podemos ver acá. Todos comienzan con 19 y siguen un orden ascendente por lo que sería horas de sueño. Ahora, para aumentar un poquito más las cosas, también se puede ordenar de lo que sería forma descendente, y simplemente usamos la función que se muestra acá, y en este caso vamos a ordenar de forma alfabética, order, y de forma descendente lo que serían las horas totales de sueño. Nuevamente comienza hasta después el máximo, siguiendo por mínimo, y así sucesivamente. Como podemos ver, lo que sería sleep total es lo que cambia, por lo que lo demás sigue igual. Ahora, para crear nuevas columnas, se usa la función mutate. Lo que hace es añadir una columna a partir de las que ya existen a través de operaciones. En este caso, queremos lo que sería el ratio de sueño, que es lo que sería igual a lo que sería el sleep REM sobre el sleep total. Entonces, para usar el mutate, nuevamente, llamamos al data frame, usamos la función pipe, mutate, llamamos a lo que sería la nueva variable, en este caso lo queremos llamar REM proportion, hacemos la función e imprimimos los 6 primeros. Y aquí tenemos lo que sería la nueva variable al final. En este caso nos bota un NA o una variable que no se ha completado debido a que sleep REM también tiene un NA. En este caso no podemos realizar una operación si es que tenemos estos datos desconocidos o faltantes. Por eso es importante usar un filtro y separarlos. En el caso de que queramos nuevamente usar el mutate, pero en este caso queramos agregar dos variables, simplemente las separamos por una coma. Nuevamente sacamos el REM proportion y lo que hallamos sería el peso, pero en gramos. Entonces, como lo tenemos en kilos, lo multiplicamos por 1000 e imprimimos los 6 primeros. Nuevamente, aquí está la variable que creamos y la nueva que sería body, el peso en lo que sería gramos. Y lo que sería la variable, la función summarize. Lo que hace es crear un resumen de estadísticas para una columna específica a través de las medidas de tendencia central ya vistas anteriormente. Entonces lo que podemos hacer es llamar a lo que sería el data frame. Queremos hacer un resumen de la variable horas promedio y le queremos sacar un promedio. En este caso el promedio de horas sería de 10.43. También se puede llamar a todas las medidas de tendencia central de una misma, simplemente separándolo como comas, como se mira anteriormente, en donde sería la desviación estándar, el mínimo, máximo, media, suma, el largo del vector, el primero, el último, que sería last, y por último, distinct, que serían los números de valores dentro de un vector. En este caso solo vamos a llamar lo que es el promedio, mínimo, máximo y el total, que sería el largo del vector. Tenemos un total de 83 en lo que sería nuestro resumen, con un promedio de 0.43 horas, un mínimo de 1.9 y un máximo de 19.9. Y por último la función group by. Lo que dijimos anteriormente es agrupar lo que sería el concepto de split and combine por un orden taxonómico. Por ejemplo, en este caso lo que nosotros queremos es agrupar por las observaciones dentro de order, y lo que queremos hacer es hacerle un resumen a cada una de estas. En este caso estamos agrupando por order, lo que sería, sacaría un promedio, un mínimo, un máximo y un total para cada tipo de observación dentro de la variable order. Como podemos ver acá, tenemos 19 observaciones distintas en las cuales estamos sacando un resumen. Y antes de pasar a lo que serían los gráficos, nuevamente queremos una pequeña
votación. Bueno, y finalizando la votación, vemos que la mayoría votó por lo que sería mutate, algunos se equivocaron, y al parecer todos entendieron de que sí es posible combinar lo que serían las funciones, como vimos con lo que serían las funciones de pipe, que era signo de porcentaje mayor porcentaje. Ahora pasamos a lo que sería la visualización o los tipos de gráficos que tenemos. Para ello, la librería más útil sería el ggplot2, la cual dejamos el link anteriormente, para que lo que serían los gráficos. Ahí tenemos lo que sería una página de RGraph, donde nos indica el propósito de cada uno de estos, así como un código. ¿Cómo se obtiene? Primero, para este tipo de librerías se necesita dos, que es Tidyverse y ggplot2, que también se puede instalar de frente las dos juntas, con lo que sería DevTools, install GitHub, y lo que sería Tidyverse a partir de un repositorio de GitHub, y las cargo con lo que sería la función library. El primer gráfico es el gráfico de dispersión, el cual trabaja con dos tipos de variables numéricas, en este caso el petal length y el petal width. En este caso lo que sirve es para ver si es que existe una correlación o no entre ambas variables numéricas. Como podemos observar, a mayor medida de que se hace mayor lo que sería el length, el width también aumenta, por lo que podríamos decir que existe una correlación positiva. En caso sea contrario y conforme uno aumente y el otro disminuya, sería una correlación negativa. Como también se puede llegar a lo que existe, la conclusión de que no existe correlación si es que la dispersión fuera tanto vertical o simplemente horizontal. El gráfico de burbujas es similar al de dispersión anteriormente visto, también mira la dispersión, pero en este caso lo que hace es ver el tamaño de la población a través de las burbujas, es decir, mientras más grande, mayor concentración de datos en ese punto, así como también se puede dividir con colores si es que queremos ver cómo se comportan las observaciones dentro de una misma variable, lo que sería una leyenda. El histograma, como vimos anteriormente, sirve para ver la distribución y la frecuencia de lo que sería una variable numérica, es decir, cuántas veces se repite un valor, así como también poder lo que sería visualizar la moda, la media y la mediana. El gráfico de bandas, que lo diferencia, que es similar al histograma, a diferencia de este, trabaja con variables categóricas y lo que nos indica no es la frecuencia, sino el valor asignado a este. Por ejemplo, en este caso estamos asignando a la A el valor de 3. No es que A se repita 3 veces, sino es el valor por defecto dado. El gráfico de cajas y bigotes, que es uno de los más útiles, ya que nos indica tres tipos de cosas. Primero, los cuantiles, que sería el Q1 y el Q3, la media, que está acá, a esto se le llama caja, es decir, todo lo que está dentro del Q1 y Q3, y el bigote sería lo que sería lo último de este palito, que se obtiene a través de una fórmula ya de estadística mucho más avanzada, y como podemos ver, este punto está fuera de lo que sería el rango del bigote o la caja, lo que se conoce con un dato atípico, es decir, un dato no esperado que se puede producir tal vez porque la persona escribió mal, se equivocó, no cumplió con lo que sería si estamos trabajando en metros, lo trabajó en centímetros, o simplemente un evento externo, como por ejemplo puede ser un fenómeno climatológico y estamos midiendo la temperatura. Y el gráfico de mosaico lo que trabaja sería una variable categórica con otra categórica para ver si es que existe una relación entre estas dos. En este caso, por ejemplo, se puede trabajar que el A se repite más de 5 veces
con la variable 1, lo que nos puede indicar de que si es que es A, te puedes repetir muchas más veces con la variable 1 y muchas menos veces con la variable 20. Por ejemplo, podríamos trabajar sexo y otra variable como sería color favorito, una cosa así, donde podríamos ver cuál se repite más para cada tipo de sexo. Y para terminar lo que sería la presentación, nos pasamos a lo que sería la última votación. Bueno, acá vamos a compartir lo que serían los resultados y la mayoría acertó, es el gráfico de dispersión, porque estamos trabajando con dos variables numéricas. Si fuera dos categóricas, sí sería mosaico. Y si queremos visualizar los datos atípicos, la mejor forma es a través de la caja de bigotes, donde contestó la mayoría de personas, por lo que vemos que sí está atendiendo. Bueno, ese sería el final de la presentación. Doy la palabra de nuevo a Roosevelt para pasar a lo que serían las preguntas. Bueno, si tienen alguna consulta de algún tópico en particular hasta el momento, lo pueden realizar. También por el chat les voy compartiendo los enlaces a la presentación. Por ejemplo, el primer enlace que acabo de compartir es de la presentación sobre visualización de datos, manipulación y visualización de datos en R. Si desean el código fuente, porque todas las presentaciones han sido hechas en R, también les voy a compartir el enlace al repositorio en GitHub. Si tienen alguna consulta hasta el momento, nos las pueden hacer. Este es el momento apropiado. Les he compartido por el chat tanto los enlaces a la presentación y al repositorio. Ahí ustedes mismos pueden explorar en el código y darse cuenta de todas las bondades que puede hacer con R. Por ejemplo, la presentación que hemos visto ha sido netamente hecha en R y se ha renderizado a HTML, y así se pueden hacer un montón de cosas más. Pueden hacer páginas web con R de todas sus visualizaciones y hacerlo más llamativo, y esperemos que todo lo que hemos mostrado se les puede ver. En caso se tengan datos atípicos, se tendría que depurar ese dato. Ya, esa pregunta es bastante buena. Eso depende bastante de la naturaleza de tu estudio, porque a veces si tu estudio no es tan riguroso, tal vez estás haciendo un trabajo para la universidad y te aparecen esos tipos de datos atípicos, ya pues tú los podrías eliminar normal, porque no hay como que tanta responsabilidad por medio de ese estudio. Pero imagínate si tú estuvieras haciendo el estudio de la efectividad de una vacuna y te aparecen esos datos atípicos, tú no los puedes eliminar, porque tal vez esos datos atípicos son, no sé, la posibilidad de que una persona tenga trombosis, de que una persona desarrolle algún efecto adverso. Entonces tú en ese caso sí no lo puedes eliminar, tú lo tienes que considerar. Pero si tal vez estás haciendo, no sé, una encuesta de mercado en la universidad para tu tarea de gestión o algo por ahí, ahí sí tal vez sí lo puedes eliminar, porque puede ser que tal vez una persona en son de broma puso alguna respuesta que no debía y ya. Eso va a depender bastante del criterio y la naturaleza de tu investigación. Para cosas mucho más formales, yo les recomendaría que sí dejen los datos atípicos, porque siempre tienen información
extra, pero si son para investigaciones no tan formales, ahí sí podrías eliminarlos. Eso va a depender bastante de la naturaleza de tu estudio. Eh, Otra consulta también que nos realizan bastante a veces es lo de la cola se da a la izquierda o a la derecha. Espero que siempre les haya quedado claro lo de siempre donde está la cola, eso te indica el sesgo. Y siempre eso tenganlo en cuenta porque es algo, un tema bastante recurrente en los exámenes de estadística. No sé si tienen otra consulta más. Y acá hay una última consulta que me realizan. Si debo eliminar o no los NAs. Por lo general los NAs siempre traten de eliminarlos porque los NAs no te ofrecen mayor información, más bien pueden distorsionar tus resultados. Por ejemplo, R sí te va a aceptar sacar la media de un dataset que tiene NAs, pero los resultados te van a salir sesgados, porque por ejemplo, para calcular el promedio, tú calculas, sumas todo y lo divides entre la cantidad de elementos. Entonces, si tú tienes NAs, los NAs van a ser contados como elementos, y eso puede distorsionar el promedio. En cambio, si es que tú los depuras con las herramientas que hemos mostrado, tú vas a tener un resultado mucho más certero, porque estás trabajando con la realidad, con la cantidad real de datos que tienes. Entonces, en la medida de lo posible, siempre traten de limpiar sus datos y unificarlos. No sé si hay otra consulta más. Bueno, si no hay otra consulta más, les agradecemos a todos por su atención. Ahí pueden ver en el material cada uno de los comandos que hemos ido desarrollándolo. Ustedes mismos pueden probarlo por su cuenta. La grabación también la vamos a compartir luego por correo. Esperemos que con el código fuente que nos compartió ustedes también exploren un poco más y se interesen más por este maravilloso mundo que es la ciencia de datos y puedan hacer sus propias investigaciones. Con el tema de la pandemia hay bastante información que se puede hacer. Esperemos de que de ahí en poco tiempo ustedes realicen sus propios experimentos. Si es que habrá otro taller el sábado que viene, no, por lo pronto no. Pensamos tal vez de acá en el próximo mes hacer un taller un poco más especializado en lo que vende a ser análisis probabilístico y modelos, pero por lo pronto este taller hasta el siguiente mes no va a haber. No. Bueno, la instalación de paquetes es distinta si trabajo en Linux. No, es la misma, porque es el mismo comando install.package y ya, funciona igual. Es lo mismo, no cambia mucho. Ya, no sé si hay una última consulta más. Bueno, creo que eso sería todo, si no. Muchas gracias nuevamente a todos y ya nos estaremos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta luego.